Amados hermanos, día a día del Señor, vamos a continuar con la predicación acerca de este hombre, este rey Josías, amados hermanos. Este rey piadoso, ya hemos recorrido 4 prédicas acerca de su vida, de sus reformas, y hoy día vamos a continuar con otro extracto maravilloso de las Escrituras. Lo último que hemos visto acerca de este rey es a sus 26 años, las reformas que él emprendió a sus 26 años. Antes de ello vimos cuando tenía 20 años e hizo sus primeras reformas. Luego vimos a sus 16 años su conversión o su búsqueda mayor del Señor y su niñez a los 8 años también. Pero ahora recordemos sus reformas que hizo e inició a sus 26 años en el templo. Y luego también vimos el hallazgo de la ley de Dios. Lo encontró, ¿verdad?, el sumo sacerdote Hilcías. Amados hermanos, eso está en 2 Crónicas 34, del 8 al 15. Después vemos cómo Josías tomó conocimiento del libro de la ley y cómo lo atesoró en su corazón e inmediatamente empezó a hacer reformas, amados hermanos. Y él también encomendó a sus emisarios a preguntar acerca de él, acerca de Jerusalén y acerca de Israel, porque en virtud a lo que él había leído, a lo que se había expuesto en el libro de la ley, sabía que venía un juicio de parte de Dios. Entonces él manda a preguntar a Dios a través de la Hulda cuál era la voluntad del Señor o los designios del Señor al respecto de esto, y ciertamente recibe la respuesta, y el Señor le da una respuesta a él de que en sus días no iba a haber tal maldad, pero le dice que su ira sobre la ciudad impenitente no iba a apagarse, iba a haber de todas maneras aflicción para toda la ciudad de Judá. Seguidamente vemos cómo Josías reacciona y renueva el pacto con Dios y hace que el pueblo también renueve el pacto con Dios. Y vimos aquella maravillosa reforma que él emprendió después de esto, habiendo entrado nuevamente en pacto o renovado el pacto con Dios, él y todo el pueblo, entra a hacer sus segundas reformas y comienza a barrer por todos lados todos los ídolos que no las había barrido él en su primera reforma. Ahora, con mayor conocimiento de la palabra de Dios, comienza a reformar de la manera regulada por Dios, amados hermanos, a sacar los ídolos por todos lados, no solamente en Jerusalén, sino también en el norte, en la parte exterior de Jerusalén, en Judá, dentro de Judá y fuera de Judá, en la zona de Israel, amados hermanos. Entonces, pero luego sucede algo más que él hace, y a sus mismos 26 años seguidamente, él hace lo siguiente. Y vamos primeramente a 2 Reyes 23-21, luego vamos a ir a Crónicas. Vamos a empezar en 2 Reyes 23-21. Y lo que va a hacer, amados hermanos, es que él restauró la Pascua, restauró la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua regulada por Dios. El resumen de esta celebración de la Pascua está en 2 Reyes 23, del 21 al 23. Vamos a ver solamente el primer versículo de 2 Reyes 23 y luego vamos a ir al pasaje más completo que está en 2 Crónicas 35, del 1 al 19. Son 19 versículos de manera extensa. El cronista nos relata aquí acerca de la celebración de la Pascua. Así que ahora en 2 Reyes 23-21 dice la palabra del Señor: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Amados hermanos, recuerden que el rey Josías era un varón de Dios que tomaba conocimiento de la palabra del Señor y lo aplicaba inmediatamente. Él no tenía reparo, él no preguntaba, no consultaba, es decir, está en la palabra de Dios, hay que hacerlo. Seguramente consultaba a los ancianos, seguramente consultaba también a piadosos, ¿no? Claro que sí, a los profetas, tal vez al profeta Jeremías, pero a lo que voy es que él no esperaba, no dijo, ya el siguiente año vamos a ver cómo lo hacemos, no. Precisamente él tomó conocimiento del libro de la ley antes de la fiesta de la Pascua y entonces él determina celebrar la Pascua. Y por eso dice, entonces mandó. Él era responsable delante de Dios. Y por amor a Dios, por amor al Mesías, por amor a la simiente de la mujer, por amor al hijo de David, por amor a aquel que vendría de su descendencia, él no cuestionó a Dios, no preguntó al pueblo si querían. Él no le dijo, a ver pueblo, vamos a ver si ustedes quieren celebrar la Pascua. No, eso no puede ser. Así como nosotros padres no podemos preguntar a nuestros hijos si quieren obedecer, o si quieren guardar el día del Señor, o si quieren congregar, o si quieren leer la Biblia. Esas cosas no se preguntan. Sí que hay que hablarles, con amor hay que hablarles, con la palabra abierta y explicarles, mira, Dios dice esto. Amados hermanos, él no sugirió, no pidió permiso. Él se determinó valientemente y él se esforzó, amados hermanos, independientemente de cualquier objeción o de cualquier pero o de cualquier oposición,
Él determinó celebrar la Pascua porque era mandamiento de Dios, amados hermanos. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo, ancianos, adultos, jóvenes, con enfermedad, sin enfermedad. Ciertamente alguno de repente no podía ser trasladado, alguien lo podía trasladar, así como aquel enfermo. Recuerdan ustedes el libro del Nuevo Testamento, cómo lo llevaron, ¿verdad? Para que pueda alcanzar salvación. Amados hermanos, entonces ancianos, adultos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, ricos, pobres, sanos y enfermos, príncipes y simples, todos, con mucho conocimiento, sin conocimiento, todos en absoluto. ¿Los mandó a qué? ¿A qué? Diciendo, hacer la Pascua. ¿Qué era la Pascua, amados hermanos? La Pascua era una celebración, ¿verdad?, que el Señor había dispuesto en su ley. En el libro de la ley estaba dispuesta esta fiesta, como otras también, como vamos a ver dentro de un momento. Sí, lo había dispuesto el Señor. Pero esa Pascua, amados hermanos, que era llevar un cordero, separar el cordero y llevarlo para que sea degollado y luego sea asado y sea comido por el pueblo, amados hermanos, eso tipificaba la obra y la persona de Cristo. Amados hermanos, qué importante. Ninguna de las ceremonias que se realizaban en el Antiguo Testamento estaban exentas o estaban apartes de lo que Cristo significa y su obra también. De alguna manera en esa Pascua se podía ver, amados hermanos, lo que Cristo, lo que el Mesías iba a hacer. ¿Qué hacían con el corderito? Le degollaban, le quitaban la sangre. Y así Cristo derramó su vida. ¿Qué hacía con el corderito? Lo asaban y luego la gente lo comía. ¿Por qué? Porque así tenemos que alimentarnos de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así tenemos que alimentarnos de Cristo, de lo que hizo en la cruz de Calvario muriendo. ¿Cómo era comido el animalito? Ya asado, ¿verdad? Entonces, si así nosotros, amados hermanos, ya muertos, después de muerto era asado, y nosotros tenemos que alimentarnos de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Ese tiene que ser el pan de vida. Ese es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Comer de su carne, beber de su sangre. Juan capítulo 6. Amados hermanos, todas estas cosas. Dice, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Él no inventó. Él leyó en el libro y en el libro decía cómo tenía que hacerse esa fiesta. Él no inventó, él no vino a innovar. Él no dijo, mira, me parece que no tiene que ser un corderito, me parece que tiene que ser, no ser un becerrito. No, no podía inventar. Me parece que tiene que ser en otra fecha. No podía inventar. Tenía que ser en el día 14 del mes de Abib o mes de Nisan. No podía ser en otro mes. Él no comenzó a inventar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la adoración regulada por Dios es así. Dios es quien regula su adoración. Igual aquí nos reunimos, escuchamos la palabra del Señor, oramos, amados hermanos, y acá no estamos inventando, contando historias o haciendo un teatrito. Eso no es regulado por Dios. Tenemos que hacer lo que Dios, el Dios eterno, determina en su palabra cómo quiere que le adoremos. Él es quien determina estas cosas, no nosotros, amados hermanos. Y así Dios determinó al respecto de esta fiesta, la Pascua, cómo tenía que hacerse. Levítico 23:4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí está determinado. Levítico, ¿qué era? Parte del libro de la ley. Lo que Josías había tomado conocimiento cuando encontraron el libro de la ley. Él tomó conocimiento y dijo, oh Señor, esto tengo que hacer. Esto tiene que hacer el pueblo. Lo vamos a hacer. Nos vamos a organizar y lo vamos a hacer. Ya van a ver ustedes su organización. En el mes primero, a los 14 del mes, amados hermanos, a los 14 días, no podía ser el mes 15, el día 15, ni el día 16, ni el día 17, tenía que ser el día 14 del mes de Abib, el mes de Abib o mes de Nisan. Entonces dice, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Amados hermanos, hemos predicado aquí, si no me equivoco, como 20 prédicas más o menos hace ya 2, 3 años atrás al respecto de las fiestas que nuestro Señor determinó, y nos vemos en el libro Levítico. Y todas esas fiestas tan profundamente, hermanos, esto es muy precioso, nos muestra cómo nuestro Señor está detrás de todo esto. Había una cantidad de animales que tenían que ser sacrificados. Habían días de reposo que tenían que ser guardados. Habían ofrendas vegetales. Todo eso, amados hermanos, tipificaba la persona preciosa de Cristo y su obra sacrificial, su sufrimiento, su muerte, su entrega, el llevar nuestra culpa, el perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. Todas esas fiestas tipificaba eso. Y seguramente en el corazón de Josías, que era creyente, cuando leyó todo esto, en su mente estaba Cristo el Mesías.
Seguramente muchos leían y, oh, bueno, pues ya, qué interesante, hay que hacerlo, hay que comer, hay que ir, bueno, ya lo hice. Pero no, en la mente de los piadosos, y entre ellos Josías estaba, oh Señor, aquí veo a Cristo, aquí veo a mi Salvador, aquí veo al Mesías. Es como un diamante, usted ve un diamante y el diamante tiene un montón de caras. Usted lo ve por aquí, qué hermoso, lo ve por allá, qué hermoso, lo más allá, qué hermoso diamante, usted dice. Y así es, usted ve estas fiestas, amados hermanos, y por todos lados ve a Cristo y su obra preciosa. Es muy hermoso, amados hermanos. Por ejemplo, ¿no? Dios ordenó, la fiesta de la Pascua tenía que ser celebrada el día 14 del mes de Abib. Después había otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba el día 15 del mes de Abib. O sea, ahí nada más después de la fiesta de la Pascua, el día 15. Y tenía que ser 7 días, del día 15 al día 21. El primer día era el día de reposo, no el día de reposo, el séptimo día de la semana, era otro día de reposo. Y el día séptimo era otro día de reposo. Y en esos días de reposo tenía que haber unos sacrificios dispuestos por Dios en su palabra. Y cada uno de esos sacrificios tipificaba la persona y la obra de Cristo, la pureza de Cristo, la santidad de Cristo y su sacrificio por su pueblo escogido, por Dios, por Cristo también, desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Después, entre esos 7 días, la fiesta de los panes sin levadura, había un día de reposo, un séptimo día de la semana. Y al siguiente día de ese séptimo día de la semana, ¿verdad? De ese día de reposo, tenía que celebrarse la tercera fiesta, la fiesta de las gavillas, que tipificaba, ¿qué cosa? Lo vimos, la resurrección del Señor Jesucristo. Y usted comienza a ver cómo era la fiesta de las gavillas. El sacerdote agarraba las gavillas y las presentaba, ¿verdad? Y eso tipificaba la resurrección de Cristo, amados hermanos, y tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Un primer día de la semana, así como la fiesta de las gavillas era un primer día de la semana, después del día de reposo, entre los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Pero no solamente esa fiesta, después se venía el Pentecostés. 7 semanas después, exactamente 7 semanas después de la fiesta de las gavillas, tenía que celebrarse la fiesta del Pentecostés. Caía otro primer día de la semana. Y nuevamente las cosas que se hacían ahí, que reguló Dios en su palabra, tipificaban la persona y la obra de Cristo, amados hermanos. Llegábamos al mes séptimo. El mes séptimo, primer día del mes séptimo, la fiesta de las trompetas. Con trompetas se anunciaba a la gente que se acerque. Ya se venía el día de la expiación. Amados hermanos, porque tendría que buscar perdón de pecados. Todo esto tipificaba la obra de Cristo. Y el día de la expiación era un día de ayuno, era un día de aflicción, era un día de llanto, amados hermanos, porque la gente estaba clamando, el sacerdote, el sumo sacerdote va a entrar este día, le toca entrar al lugar santísimo, rociando la sangre del animal sacrificado. Y eso tipificaba la persona y la obra de Cristo también. Amados hermanos, llegaba después la fiesta de los tabernáculos, amados hermanos, el día 15. 7 días duraba aquella fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que tipificaba ¿qué cosa? Nuestra comunión con Dios. Después de haberse llevado nuestros pecados, comunión con Dios. ¿Cuántos animales sacrificados? Muchísimos cada día, amados hermanos. Y tenía que ser así porque Dios lo había regulado así. No podía inventarse ellos la manera en la cual se deba adorar a Dios. Y me da a mí mucha pena, amados hermanos, que en las congregaciones se hacen lo que sea, inventan, ponen payasos a jugar ahí con las bolitas para que la gente se alegre. Y claro que la gente va porque quiere ver eso. Miren, qué terrible cómo la gente es engañada en estos tiempos. Entonces, amados hermanos, eso también nos muestra que solamente la salvación es solamente por uno. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Josías obedeció, él no inventó como Jeroboam. Jeroboam, y aquí le quiero traer un pasaje. Jeroboam fue el rey del norte de Israel, el primer rey del norte cuando se dividió el reino entre Israel y Judá. El primer rey del norte fue Jeroboam. Y Jeroboam en su corazón perverso dijo, a mí no me interesa que Dios haya regulado las cosas. Yo voy a hacer que la gente, mi gente de Israel, no se vaya a Judá. Porque si se va a Judá, se va a Jerusalén, su corazón se va a inclinar al rey de Judá. No quiero que hagan eso. Entonces yo le voy a poner acá 2 ídolos. Le voy a poner 2 altares, 2 templos aquí para que se pongan a adorar aquí. Y además me voy a inventar una fiesta. Así como los del sur, porque Dios le mandó que celebren la fiesta de los tabernáculos el día 15 del mes séptimo. Yo me voy a inventar, lo van a hacer el día 15, pero del mes octavo. Parecido, ¿no? Parecido. Y puso sus sacerdotes y todo. En 1 Reyes 12:32 dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. ¿Ven ustedes?
A los 15 días del mes, imitó la fiesta de los tabernáculos regulada por Dios, que era el mes séptimo. Pero él dijo, yo me invento el mes octavo, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Ahí está, ¿no? Lo imitó. Dijo, yo lo voy a hacer así. El mes séptimo, dice Dios, el día 15. Yo voy a hacer el día octavo. El mes octavo en el día 15. Igual, el Señor ha dispuesto que debemos congregar el día del Señor, guardar el día del Señor a todo el mundo. El mundo dice, eso no me importa. Eso no me interesa, no quiero congregar, yo quiero celebrar la Navidad. Se inventa. ¿Dónde está la Navidad? En las Escrituras no está. Se inventa el hombre. Y luego dice aquí, Primera Reyes 22, 12:33, sacrificó pues, es Jeroboam, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¡Qué desastre! Este mismo hombre quemó incienso. Él mismo ordenó a sacerdotes cuando él no era quien para que ordene sacerdotes. Igual como ahora, ¿verdad? Para que alguien sea pastor, que se vaya a estudiar a un seminario y después terminó, ya es pastor. Esta es una palabra, porque terminó sus estudios en un seminario. ¿No es que eso es un llamado del Señor, amados hermanos? Así que preguntamos, ¿Josías habrá ordenado que se celebre cada una de las fiestas ordenadas por Dios? Claro, toditas, amados hermanos, y conforme estaba escrito en el libro. No esperemos que la Biblia nos diga, amados hermanos, que el Señor nos diga, celebró la Pascua, celebró la otra fiesta, celebró aquella fiesta, ¿verdad? No lo voy a decir a detalle, pero vemos en su corazón, ahí está un ejemplo, ¿verdad? La Pascua, ahí está, amados hermanos. ¿Lo habría celebrado tal como lo ordenaba Dios en Levítico 23 y también en Deuteronomio 16? Por supuesto. Estas fiestas tipificaban a la persona y la obra de Cristo. ¿Lo habrían celebrado a sus 26 años? Eso es lo que vemos. A sus 27, a sus 28, a sus 29, 30, 31, etcétera, hasta sus 39 años. A sus 40 ya no, porque murió a los 39, amados hermanos. Dice, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Isaías 8:20 dice, la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A dónde tenemos que recurrir para hacer nuestras reformas, amados hermanos? ¿A dónde tenemos que recurrir para hacer nuestras reformas en casa o en la iglesia? Para aprender acerca del ayuno, acerca de la oración, acerca de cómo reformar nuestras vidas, en nuestra familia, el evangelio, acerca de la persona de Dios. Aquí está, amados hermanos, aquí está la palabra profética más segura. Aquí está, amados hermanos. El apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Amados hermanos. Así que hemos visto Segunda de Reyes 23:21, que dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Pero como les dije al iniciar la prédica, el relato completo de la celebración de la Pascua está en el libro de Crónicas. Vayamos por favor a Segunda Crónicas, capítulo 35, versículo 1. Segunda Crónicas, capítulo 35, versículo 1. Y dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Ahí está, similar, ¿verdad? Solamente que acá hay algo que menciona el libro de Crónicas. Dice, celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Tenía que ser en Jerusalén, tenía que ser en el templo. En ese tiempo tenía que ser en el templo, el lugar dispuesto por Dios, como lo había determinado y lo había indicado el libro de Deuteronomio. Amados hermanos, ¿verdad? En el lugar que Dios dijere, en el lugar que Dios indicare. Nadie podía decir, yo vivo a 4 horas de Jerusalén, voy a celebrar mi Pascua aquí en mi casita. No, eso era no regulado por Dios, eso era desobediencia al mandato de Dios. Amados hermanos, así como ahora, no, yo voy a congregar porque Dios está en todos lados, en mi casa nada más viendo una prédica. Eso no es regulado por Dios. La palabra vemos, no dejar de congregar. El Señor ha establecido una iglesia local
con pastores, con una membresía, amados hermanos, para que ahí uno pueda ser edificado, exhortado también. Entonces, él lo celebra en Jerusalén, no en ningún lugar alto, no en sus casas, no en otra ciudad, no en lugares establecidos por ningún rey, sea de Judá o de Israel, no. Debía ser en Jerusalén, debía ser en el templo. No a las afueras del templo tenían que sacrificar los animales de la Pascua, no, dentro del templo, en el atrio. Ahí tenían que ser muertos los animales, sacrificados los animales. Amados, vamos a ver dentro un momento, eran decenas de miles de animales y tenían que ser sacrificados entre las 2 tardes del día 14 del mes David. ¿Cuántas personas se necesitaría para ello? Vamos a verlo. Versículo 2. Leamos, puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. ¿Recuerdan ustedes en la prédica anterior que él había matado, había quitado la vida a los sacerdotes idólatras y los había quemado en los altares idolátricos? Entonces estos sacerdotes que están aquí, amados hermanos, no eran los idólatras. Él los confirmó en su lugar. ¿A quiénes? A los sacerdotes que eran piadosos, que estaban andando bien. Los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. ¿Cómo en el ministerio? Para lo cual el Señor los había apartado, no solamente en ese tiempo, desde mucho tiempo atrás, desde el tiempo de Aarón. Ellos tenían una labor que realizar porque ya estaban apartados por Dios y eso debían hacer. Versículo 3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Dijo a los levitas. Los levitas eran los que debían servir al Señor en todo lo relacionado a la adoración en el templo. En 1 Crónicas 23-27, porque ahí hemos leído, Josías refiere a David. Y lo que hizo David lo vamos a ver en 1 Crónicas 23-27. Y ahí dice: así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta a los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová en los atrios. Noten ustedes, para estas eran las cosas reguladas que los levitas tenían que hacer: ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada, en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Versículo 29, 1 Crónica 23. Asimismo, para los panes de la proposición. ¿Quiénes tenían que hacer los panes para la proposición? ¿El pueblo de afuera? No. ¿El sumo sacerdote? No. Los levitas, determinados para ese fin. Para la flor de harina, a estas ofrendas de vegetales que se tenían que presentar, que tipificaban también la aflicción de nuestro Señor, cómo fue molido, amados hermanos, por nuestros pecados. Lo tenían que hacer personas especificadas por Dios, los levitas. No podía hacerlo cualquiera, porque si no hasta le podía caer, como le pasó a Nadab y Abiú, fuego del cielo. Amados hermanos. Entonces, seguimos. Para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, lo que iban a hacer también en la Pascua, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Esa era la labor. Y Josías, conociendo la palabra, les dice: voy a reformar sacerdotes, esta es su misión. Su obra es así: para esto, para esto, para esto, para esto. 30. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. 31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes como esta fiesta de la Pascua. Ahí estaban, los levitas tenían que actuar ahí, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y no termina ahí. Y noten ustedes que hemos leído como 10 veces para. Acá dice: y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión. No podía estar cualquiera ahí tampoco, en la guarda del tabernáculo. Y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos. Ellos eran, los sacerdotes eran los que dirigían, ¿verdad? Y los levitas tenían que obedecer. Nadie se podía rebelar, como en los tiempos de Coré, que se rebelaron contra Aarón. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? Abrió la tierra y los tragó y se murieron. Amados hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová, todo esto, amados hermanos, es adoración regulada por Dios. No estamos para inventar, amados hermanos, poner música por acá psicodélica. 28 de julio, vengan los niñitos a bailar, a danzar con su vestimenta del Perú. ¿Qué es eso? Eso es inventar. Eso es estropear la adoración, amados hermanos.
Entonces, pero no solamente eso, porque vemos en esos pasajes de 1 Crónica 23, 24, 25, 26, que David organizó muchas cosas, inspirado por Dios. A los sacerdotes, a los músicos, los porteros, los tesoreros, los oficiales. Y alguien dice, ¿por qué no hay músicos también aquí cantando un corito? Porque si queremos traer esta oración del Antiguo Testamento aquí, tendríamos que traer también el Arca del Pacto. Tendríamos que irnos todos a Jerusalén. Tendría que haber somos sacerdotes de la línea, ¿verdad? De Aarón. Eso es imposible. Tendrían que haber levitas, ¿no? Ya no, amados hermanos. Bueno, continuamos. Dice, dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón. Pero no quiero detenerme aquí. Los levitas que enseñaban a todo Israel. Ahí que nos está diciendo la palabra, que Josías mandó a los levitas que enseñen al pueblo, amados hermanos, que enseñen a la gente. ¿Recuerdan ustedes la reforma que hizo el rey Josafat? Cuando leímos esto ya hace como 10 prédicas atrás, él también hizo lo mismo. Parte de sus reformas era, la gente necesita conocer la voluntad de Dios. No se puede reformar sin la palabra de Dios. Hay que hacer levitas, es su misión. Según Deuteronomio 33, 10, porque ahí dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Entonces, en base a la palabra del Señor, Josías dice, ya tomé conocimiento de la palabra del Señor del libro de la ley, aquí dice que los levitas tienen que enseñar a la gente. Levitas, ¿qué hacen aquí? Vayan a enseñar a la gente. Los levitas piadosos, amados hermanos. Entonces, eso es parte de su reforma. Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón. ¿Quién le había retirado esta arca santa? No estaba en el lugar santísimo. ¿Quién sería Manasés? ¿Amón? ¿O es que de repente Josías lo sacó para hacer alguna reforma y limpieza porque habían puesto un ídolo ahí? No lo sabemos. No está escrito en la palabra del Señor. Pero lo que sí está escrito es que él ordenó. El arca tiene que estar en el lugar santísimo. Hay que ponerlo ahí. Hay que colocarlo ahí. Y punto. Amados hermanos. Siguiente versículo. Versículo 4. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Porque cuando David habló, y parte de lo que hemos leído hace un momento, amados hermanos, tiene que ver con la palabra inspirada por Dios. Y por tanto Josías dice, hay que hacerlo así como Dios determinó, por medio de David y por medio de Salomón. Versículo 5. Estad en el santuario, según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. ¿Cuántos hay aquí en Judá? Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Tantos miles de personas. ¿Cuántos somos nosotros los levitas? Van a traer sus corderos pascuales, se tienen que sacrificar, se tienen que degollar, hay que asarlos, tienen que comer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? A veces organizar para 50, 100 personas debe ser muy difícil, ¿no? Organizar para decenas de miles de personas, muchísimo más difícil, amados hermanos. Pero él tenía que hacerlo. Y por eso él dice, está en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo. Y según la distribución de la familia de los levitas. Versículo 6. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Se tiene que sacrificar la Pascua en el lugar establecido por Dios, en el tiempo establecido por Dios, en la forma establecida por Dios, dice Josías. Y después de santificaros, porque los levitas no podían entrar así por entrar. Tenían que también pasar por un proceso de purificación también regulado por Dios. ¿Y qué significaba eso? Eso tipificaba que también tenían que ser limpiados sus pecados. Amados hermanos. Versículo 7, donde nos vamos a detener un poco más, en el 7 y en el 8. Y en los siguientes. Versículo 7. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. Amados, vamos a detenernos un poco. Dio el rey Josías. El rey Josías vio la necesidad del pueblo. Habían personas pobres que no tenían recursos para llevar un cordero, para dirigirse, porque la fiesta de la Pascua era el día 14, luego venían 7 días más de la fiesta de los panes y levaduras, o sea, la gente se iba a quedar ahí. ¿Cuántos días? 8 días en total.
Y entonces él dice, hay necesidad, ¿qué hago? Entonces él, ¿qué hace? Dio el rey Josías a los del pueblo. Ya, para el pueblo le voy a dar ovejas, corderos y cabritos. ¿Ovejas para qué? Para la Pascua. ¿Corderos y cabritos para qué? Para ofrendas de sacrificio de paz o para holocaustos. Porque, amados hermanos, en Levítico se ven varios tipos de sacrificios. Una cosa es el cordero pascual, otra cosa son los holocaustos. Los holocaustos tenían que ser completamente quemados. El cordero pascual tenía que ser asado para que luego sea comido. Las ofrendas de paz tenían que ser cocinadas, ¿verdad? En una olla. Distintos tipos de sacrificios, pero todos apuntaban a la obra de Cristo. Todos. El holocausto quemado, reducido ese buey tan grande a cero, a cenizas, tipificaba que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, sufriendo, agonizando, un gran sufrimiento y aflicción a su alma porque estaba recibiendo la ira de Dios por pecados de su pueblo. Eso eran los sacrificios de holocausto. Amados hermanos. Y bueno, me detuve un poco aquí. Dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos, de los rebaños en número de 30,000. 30,000, entre ovejas, corderos y cabritos, 30,000, grábense solamente. Y 3,000 bueyes. 3,000 bueyes. Un buey, ¿cuántos kilos pesa? ¿Cuántos kilos? 800, 700, 1,000. Esos bueyes de allá eran bueyes gigantes, grandotes. 1 tonelada y media, amados hermanos. Bueyes. Todo para la Pascua. Solamente los corderos eran para el cordero pascual. Pero no solamente se sacrificaba ese cordero, ¿verdad?, para comerlo como Pascua, sino también se ofrecían sacrificios de holocausto. Y también se ofrecían otro tipo de sacrificio para que la gente coma, ¿no? Ofrendas de paz. Todo para la Pascua. Para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. Amados hermanos, usted saca la cuenta cuánto está un corderito ahorita, son 30,000. Y usted saca la cuenta cuánto cuestan 3,000 bueyes ahorita, son millones de dólares. Y él lo dio de su hacienda para beneficio del pueblo, para que el pueblo venga a obedecer a Dios con esta fiesta ceremonial. Y claro que en el corazón de Josías desearía que todos sean convertidos, que todos sean regenerados, que no solamente vengan a celebrar, no, ahí está, mira, vamos a comer aquí, comer allá con la familia, jijiji, qué bueno, qué alegría. Pero no, amados hermanos, vamos a ver más adelante que lamentablemente muchos de ellos eran incrédulos. Entonces Josías no deparó y cogió de su hacienda esta cantidad de animales. Y luego dice en el versículo 8, no solamente Josías, dice, también sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y los levitas. O sea, no solamente habían pueblos que necesitaban para alimentarse, para sacrificar el cordero pascual, sino también los levitas y sacerdotes que no tenían muchos recursos. Y entonces estos hombres, los príncipes también, dice ahí, con liberalidad, dijeron, mire, esto es en obediencia al Señor, que venga la gente, pero no tienen cómo venir. Bueno, entonces nosotros vamos a dar esto al pueblo y los sacerdotes y levitas. Luego dice, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, también, mire, dieron a los sacerdotes, ¿qué cosa? Para celebrar la Pascua, ¿cuántos? 2,600 ovejas, un montón. Y 300 bueyes también, los bueyes para holocausto, para sacrificio de paz. Los bueyes no podían ser, no eran los corderos pascuales, no era para la Pascua. O sea, no era para la Pascua en sí mismo, sí para la fiesta de la Pascua, pero como otro tipo de sacrificio, como por ejemplo holocaustos, etc. Pero amados hermanos, esto hemos visto con mayor detenimiento hace mucho tiempo y es muy precioso porque nos muestra una manera muy vívida, ¿verdad? Ha sido de gran bendición, aquellas predicaciones han sido de gran bendición porque se vio ahí cómo nuestro Señor, amados hermanos, sufrió y entregó su vida por nosotros. Versículo 9. Asimismo, Conanías y Semaías y Natael sus hermanos y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefe de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Si hacemos, hermanos, ahí he hecho un cuadrito aquí. En total, en los tiempos de Josías, él entregó, o mejor, no solamente él, los príncipes y estos sacerdotes, Conanías, Semaías, etc., entregaron más de 3,800 becerros y entregaron más de 37,600 ovejas, corderos y cabritos. ¿Ustedes recuerdan una Pascua que también fue en la reforma de un rey que vimos hace tiempo? ¿Qué rey era? El rey Ezequías, que hizo una gran reforma.
Y en ese tiempo, la cantidad de animales que se entregaron para el pueblo, para los pobres, eran 2.000 becerros, 2.000 novillos. Y solamente 17.000 ovejas. Bueno, no solamente, ya era bastante, 17.000 ovejas y 2.000 novillos. Pero ahora vemos en los tiempos de Josías, 3.800 novillos o becerros, casi el doble. Y 37.600 ovejas, corderos y cabritos. Más del doble, amados hermanos, de las ovejas del tiempo de la Pascua que celebró en su reforma de Ezequías. Amados hermanos, ¿y usted sabe cuánta sangre hay ahí? Usted se pone a revisar y cuánta sangre, porque tenían que estos animalitos degollarlos. Tenían que los levitas recoger en tazones la sangre de los animales. Tenían que entregarle a los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que echarlo en el altar. ¿Cuánta sangre, amados hermanos? Más o menos 2.5. Los corderitos tienen 2 litros o 2,5 litros de sangre cada corderito. Por los 37.600 ovejas o corderos que hay, son más o menos 100 toneladas de sangre. Imagínense, una tonelada de sangre es 1 metro por 1 metro por 1 metro, más o menos. 100 de esos cubos de 1 metro por 1 metro son un montón de sangre. ¿Qué tenían que hacer con esa sangre? Los sacerdotes, cuando recibían de los levitas los tazones con sangre, tenían que echarlo en el altar. O sea, se formaba una especie de río. Imagínense que estuviéramos ahí, toda esa especie de río tipificaba la sangre de Cristo derramada, cómo derramó su vida por nosotros. ¿Se dan la idea en su mente? O tú eres sacrificado, o tú perecerás eternamente, o Cristo lo hizo por ti. Mira, amados hermanos. Y no se dice la sangre nada más de los corderos, y la sangre de los becerros, que son más grandes y tienen más sangre, amados hermanos. Súmele 100 toneladas más 50 toneladas más, porque en cantidad eran menos, 150 toneladas de sangre. Toda esta sangre apuntaba al sacrificio de la persona de Cristo. La sangre preciosa de Cristo, la única que puede lavar nuestros pecados. Eso era una imagen visual de lo que hacía la sangre de los corderos, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramando su sangre por nosotros. Todo lo que usted veía en el lugar santísimo, en el lugar santo, en los atrios, tipificaba a la persona y la obra de Cristo. No había nada, ni siquiera las personas del sacerdote y los levitas, que no tipificaba a la persona de Cristo, ni la obra de Cristo. Todo, el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición, los panes de la proposición, el mismo arca del pacto. Todo, amados hermanos. Versículo 10. Preparado hacia el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. ¿Cómo es eso? Parece que fuera acá una organización, ¿no? Colocados en sus puestos, parece que fuera una guerra, ¿no? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué nuestro Señor se detiene en darnos esto en este versículo? Sacerdotes en sus puestos, levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. ¿Por qué? Porque la cantidad de animales, ustedes ya lo vieron, que tenían que ser sacrificados y entregados para el sacrificio pascual por el pueblo, porque esos animales, los levitas, los que ofrecieron, los príncipes, los sacerdotes, el rey, tenían que decir, a ver, este corderito, familia usted, este para ustedes, familia tal, este para ustedes, después los traen para sacrificarlos. Y eran miles de animales, 37.600 más los 3.800 becerros. Ya en el tiempo de David, cuando David organizó a los levitas, eran 38.000 levitas. Y sacerdotes de ellos solamente eran 24.000. Y esos 24.000 dirigían la obra en la casa de Jehová. Habían gobernadores, jueces, porteros, cantores. Eso está en 1 Crónicas 23. ¿Ya? ¿Cuántos habrían en los tiempos de Josías? Tal vez menos, seguramente. Porque en los tiempos de David la población era mucho mayor. Después, en virtud de las guerras, comenzó a disminuir. Sí, amados hermanos. Pero en el tiempo de Josías también se necesitaba una gran cantidad de sacerdotes y levitas para ministrar el servicio de todas estas fiestas solemnes que Dios había ordenado, amados. Y todo el sacrificio pascual era ¿cuándo? ¿Cuántos días? En la fiesta de la Pascua. Solo la fiesta de la Pascua. O sea que esos animales de la Pascua tenían que ser sacrificados en un solo día entre las 2 tardes. Claro que en los otros 7 días también habían sacrificios de becerros, ¿verdad? Pero el Cordero Pascual tenía que ser ¿cuándo? El mismo día 14 del mes de Abí, entre las 2 tardes. Y en todo ese espacio de tiempo tan corto tenían que sacrificar, tenían que juntar la sangre, tenían que desollar los animales, quitarle la piel.
Amados, era toda una labor. Tenían que ir ahí en el atrio a alzar cada uno. Tenían que entregar a la gente. Tenían que comer los levitas. Y todo en ese espacio de tiempo, todo era una organización tremenda de Josías. Él organizó según lo que Dios estableció por medio de David. Eso es adoración regulada por Dios. La obediencia de Josías fue meticulosa y de corazón. Y lamentablemente la obediencia de muchos, amados hermanos, fue externa. Meticulosa de repente externamente, de muchos levitas también, pero fue externa. Y lamentablemente así también ahora, ¿verdad? Estamos aquí una cantidad de personas, quienes vienen de corazón regenerado a alegrarse de escuchar la palabra de Dios, a bendecir al Dios Trino. ¿De quién de ustedes es Cristo, su Señor y su Salvador y su Rey? Y quiere obedecer, de negarse a sí mismo y llevar su cruz cada día. Todos están aquí, todos estamos aquí. Pero ¿quiénes tienen un corazón regenerado? ¿Quiénes adoran en espíritu y en verdad? Igual en esos tiempos, había miles decenas de miles de personas de todo sexo, de hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos. Pero no en todos eran regenerados. Todos externamente uno diría, mira, qué bueno, todos son creyentes, mira, todos han venido, mira, todos están entregando su cordero pascual. Todos le agradecían al príncipe, al rey y a los sacerdotes por la ofrenda que le habían dado. Todos felices, pero no todos eran salvos, amados hermanos. Y les voy a demostrar con la palabra del Señor. Versículo 11. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Dice, sacrificaron la Pascua. ¿Quiénes sacrificaron la Pascua? ¿Quiénes degollaban los animales? Los levitas. Luego dice, le entregaban los tazones a los sacerdotes. Dice, y esparcían los sacerdotes la sangre. ¿No? ¿Usted cómo especifica, no? ¿Quién esparcía la sangre? Los sacerdotes. No podía ser el levita. Los sacerdotes. Recibida de mano de los levitas. Y los levitas, no los sacerdotes, los levitas desollaban las víctimas, le quitaban la piel. Versículo 12. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de la familia del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. ¿Qué significa esto? Bueno, también tenemos bueyes, acá hay novillos, este buey para ustedes, ustedes pueden entregarle un sacrificio de holocausto, por el pueblo se entregaban estos sacrificios de holocausto. Y entonces también se ponían en holocausto, en el altar del holocausto, no en cualquier lado, y ahí tenía que quemarse completamente. Versículo 13. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, más lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Entonces miren cómo diferencian los sacrificios en dos. Asaron la Pascua, esa es la Pascua, tenían que ser asados al fuego. Pero luego dice, más lo que habían santificado lo cocieron. Eso no es la Pascua, porque la Pascua no tenía que ser cocida. Lo que tenía que ser cocido eran los sacrificios de paz. ¿Y qué significaba el sacrificio de paz? Señor, gracias por esta bendición que usted nos ha dado. Gracias por permitirnos celebrar la Pascua. Gracias Señor, por sus bendiciones materiales y espirituales. Gracias, Señor. Sacrificio de paz, un animal que era cocido y uno lo comía, como diciendo, gracias a Cristo tengo estas bendiciones. Comían ahí esos sacrificios de paz. Versículo 14. Después prepararon para ellos mismos, o sea, para los levitas, porque ellos también tenían que comer, y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Versículo 15. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, se dan cuenta, no todos eran cantores, solamente los hijos de Asaf, a quien Dios había dispuesto de manera regulada. ¿Qué dice? Conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Gemán y de Jedutún, vidente, del rey, también los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Ellos seguían todos en sus puestos oficiando, ministrando, pero ¿cómo hacían para comer la Pascua? Los levitas les entregaban para que coman el cordero pascual. Versículo 16. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua,
y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová. ¿Cómo diferencia? Pascua, holocaustos, dos cosas distintas, conforme al mandamiento del rey Josías. Josías lo hizo conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua, versículo 17, en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Día 14, día 15, el día 21, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Nosotros ya no celebramos estas fiestas. Esas formaban parte del Antiguo Testamento de la nación teocrática de Israel. Todas estas fiestas tuvieron su cumplimiento en Cristo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, versículo 6, trae a memoria y nos da una enseñanza respecto a estas cosas. Dice, en aquel pasaje, aquel relato en el cual había una persona, un miembro de la iglesia de Corintios que andaba desordenadamente, andaba en pecado, el Señor le dice en el versículo 6, 1 Corintios 5, 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, levadura, haciendo alusión a la fiesta de las levaduras, de las 7 semanas, de las 7 días, perdón. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ahora viene, trae alusión, ¿qué cosa? La fiesta de la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué está diciendo? ¿Que celebremos la fiesta de la Pascua como antes? No. ¿La fiesta de los panes sin levadura como antes? No. Sino que está trayendo la aplicación de lo que ello significaba. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amados hermanos, es que la fiesta de la Pascua significaba yo como la Pascua porque me alimento de Cristo. Él es la vida, me alimento como esta Pascua es como que alimentarme de Cristo. Ahora celebro la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué hacían en la fiesta de los panes sin levadura? Los panes no tenían que tener levadura. Tenían que buscar los israelitas la levadura que estaba por ahí derramada y limpiarlo. Nada de levadura en la casa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso? Que tenían, amados hermanos, la aplicación espiritual de esto es que nosotros, una vez que comemos de Cristo, nos alimentamos de Cristo, creemos en Cristo, tenemos que vivir una vida sin levadura, sin pecado, sin malicia y sin maldad, como dice Pablo. Toda esa fiesta significaba algo, amados hermanos. Versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. El pasaje paralelo dice en 2 Reyes 23, 22, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Amados hermanos, nadie, ni Ezequías, ni David, ni Salomón, ni Asa, ni Josafat, nadie en ningún tiempo se celebró una Pascua de esta manera. Nunca. Nadie celebró una fiesta de la Pascua tan exactamente conforme a lo que Dios determinó en su palabra. El rey Josías fue en quien dijo así, 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 de esta manera. Exactamente como Dios lo quiere. ¿Estaba mal ello, hermanos? ¿Era un santurrón, un legalista, un fariseo? ¿Mucha Biblia? No, estaba bien. Así como está bien que nosotros queramos ser meticulosos en obedecer al Señor. Eso no es fariseísmo. El evangelicalismo de hoy dice que eso es fariseísmo, legalismo. No saben, amados hermanos, no hay conversión. O sea que nuestro Señor Jesucristo es fariseo cuando dice en Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué no le dice legalista a él? Si le está diciendo ser perfectos. Y le dice a los discípulos, ¿eso es legalismo, amados hermanos? Tengan cuidado, amados hermanos, lo que escuchan. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita a Dios. ¿Cómo es Dios? Santísimo, justísimo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué fariseo eres, Pablo? Nadie puede imitarlo a Dios. Así que te equivocaste. No, Dios dice que seas imitador. Otra cosa que en el camino caigas. Pero tienes que levantarte. Pero estás llamado a ser imitador. Estás llamado a ser perfecto porque Cristo te dice eso. O el apóstol Pedro cuando dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otro fariseo, ¿no? No, dice que tienes que ser santo como aquel que te llamó, o sea, como Dios. Y tienes que ser imitador de Dios.
Y tienes que ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, tienes que buscar eso, buscar la paz, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la vida del cristiano. Si nos han inventado otro tipo de cristianismo, estamos equivocados. Pero no solamente era tan exactamente, la Pascua no era solamente, porque dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta. No solamente fue tan exactamente como estaba escrita en la palabra, sino que fue también tan universalmente. ¿Por qué? Porque de todos rincones de Judá vinieron a celebrar la Pascua. Todos. Lamentablemente, como dije, muchos eran creyentes de corazón, otros eran buenos porque, bueno, me dice mi papá, me dice mi mamá, me dice mi amigo, voy a ir entonces. Y otro en su corazón, ¿para qué? ¿Cómo no se muere Josías? Habían esos tres tipos de personas. Sí, hermanos, sí. Pero también nunca se había celebrado una Pascua como esta porque también hubo bastante liberalidad. Mayor liberalidad de la que hubo ¿cuándo? En el tiempo de Ezequías. Y cuando digo liberalidad no me refiero a pecado, me refiero a la liberalidad por la cual los príncipes, el rey mismo, ofrendó para que el pueblo pudiera obedecer a Dios y celebrar la Pascua. Y ya no tenga excusas para no venir. En algunos casos ciertamente, seguramente era legítimo porque no tenían los recursos para poder venir, ¿verdad? Y traer un cordero pascual. Entonces, pero con tanta liberalidad, amados hermanos, del rey, de los príncipes, sacerdotes, levitas, etc. Nunca se celebró una Pascua como esos tiempos con tanto amor y celo del rey Josías. No había ningún otro rey que tuvo ese amor y celo como Josías, o con tan buena organización, administración y dedicación por parte de Josías, nunca. De repente en el tiempo de Ezequías, faltó esto, faltó lo otro, acá no hemos organizado bien, hoy mira, faltaron levitas, hoy mira, no hemos hecho aquí y allá. Pero en el tiempo de Josías fue todo bien organizado. Dice ahí, ni en días de los jueces, ni en días de Samuel, ni en ningún rey de Judá, ni menos de Israel, ni en días de David, Salomón, Asa, Josafat, nadie, ni Ezequías, ni cuando se reformó Manasés, no, nunca. Eso dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén, dice la palabra del Señor. Pero qué triste, a mí me da mucha pena, porque imagínense que nos remontamos con nuestra mente a ese momento. Todos los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos ahí, miles de personas. Y uno diría, todos son creyentes, todos son piadosos, son todos. No, porque paralelamente, ¿quién estaba profetizando? Ya vamos a ver, el profeta Jeremías. Josías instauró la verdadera adoración y parecía que todo el mundo le seguía, pero no era de forma genuina, no eran genuinos, fingidamente, incluso usa la palabra Jeremías. Fingidamente, ¿qué es? Hipocresía. Parecía que el pueblo de Judá se determinó solo por patriotismo seguir a Josías, pero Jeremías, y lo seguiremos viendo, advertía y predicaba en contra del pueblo, pues todo era mero formalismo externo, público. Qué terrible, ¿no? Aunque siempre había, ¿qué cosa? Un pueblo llamado por gracia, que de corazón iba y se alegraba de corazón y quería que ya no se acabe el sermón, quería que no se siga hablando la palabra, quería seguir orando, quería seguir conociendo la voluntad de Dios para obedecer. Pero muchos dirían, ya cuando acaba, ya. Me está aburriendo, me está malogrando la fiesta, yo quiero seguir haciendo esto y lo otro en mi vida. Siempre había estas cosas, amados hermanos. ¿Cómo está su corazón, amigo, amiga? ¿Cómo está su corazón? Versículo 19. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. ¿Cuántos años tenía Josías en el año 18 de su reinado? A los 26 años. A los 26 años mandó a reformar en el templo. A los 26 años encontraron el libro de la ley. A los 26 años escuchó lo que Dios decía en el libro de la ley. A los 26 años, amados hermanos, empezó a reformar. Entró en pacto con Dios, hizo que el pueblo entrara en pacto con Dios, hizo reforma por todos lados y a los 26 años celebró la Pascua. Todo rápido, todo rápido. En el mismo año, amados hermanos, que encargó restaurar el templo de Dios, él no esperó, se apresuró a obedecer. Y como vamos a ver en la prédica siguiente, Dios mediante, vamos a ver cómo es nuestro Señor bendito.
Justamente por su apresuramiento, él muere. Pero eso lo vamos a hacer en otro momento. La obediencia del rey Josías de celebrar la Pascua era agradable delante de Dios. La obediencia de los piadosos de ese tiempo al celebrar la Pascua era agradable delante de Dios. La obediencia externa de aquellos que iban pero no tenían corazón regenerado era agradable delante de Dios. Mire, así como muchos aquí pueden venir, externamente están guardando el día del Señor, pero si no hay corazón regenerado, mire lo que le va a pasar, igualmente perecerá. Es importante la conversión de su alma. Lo repito una vez más, es importante que su corazón esté asegurado en Cristo. Y ahí recién veremos amor por Dios, amor por Cristo, amor por su palabra, amor por los hermanos, amor por obedecer su palabra. Recién ahí. Y mientras tanto no se vea esa obra milagrosa en su corazón, serán todas estas cosas gravosas para ustedes. Por eso, dice la palabra del Señor en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tu corazón tiene que estar humillado, entristecido por tus pecados. Y Dios, si vas así, a Dios no te va a desechar, te va a recibir. Si vas en plena fe de Cristo, te va a recibir, te va a perdonar los pecados. Pero si tú te crees buena persona, no. Tienes que ir humillado. Dios agrada lo que brota de un corazón regenerado, de un corazón nuevo, no de lo externo meramente, sino de un corazón arrepentido y creyente. La obediencia no debe ser externa meramente, sino nacer, brotar de un corazón regenerado. Por eso Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Muchos ahí iban, ¿verdad? Llevaban su corderito, se alegraban. Hijo, vamos a comer. Mamá, vamos a comer. Qué bueno, mira, aquí está toda la gente. Cuánta alegría celebramos la fiesta de la Pascua. Cómo nos gozamos. Pero el corazón no estaba regenerado. Y así cuántos evangélicos hay, ¿verdad? Que no vemos amor por la palabra. No arden por Dios, no crecen en santidad. Y el Señor dice que uno debe crecer en santidad. Amados hermanos, ¿qué pasa entonces? Si un niñito cuando nace, luego crece. Así, una persona cuando se convierte, ha nacido de nuevo. Luego, ¿qué tiene que hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y si no crece porque no ha nacido, así como no crece ese niñito. ¿Cuál niñito? Ahí hay un niñito. No crece. ¿Por qué? Porque no ha nacido. Igual, el que no ha nacido de nuevo no puede crecer en santidad. No puede crecer en el amor a Dios. Pero el corazón del hombre es engañoso. Por eso Jeremías en esos tiempos decía, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, de toda esa gente en la fiesta de la Pascua, Jeremías decía, engañoso y perverso es el corazón del ser humano. Porque muchos aquí no son regenerados. Y Dios lo sabía. Y por eso dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. No es lo externo entonces, es lo interno, que brota lo externo. Claro que uno ve lo externo de un piadoso, pero el tema es, ¿qué es lo que motiva eso? ¿Porque te están mirando? ¿Porque todos lo hacen? ¿O porque amas a Dios? Oh, hermanos. El pueblo celebraba la Pascua, todos se gozaban, todos se alegraban, todos alababan, la familia se alegraban, los ancianos, adultos, levitas, sacerdotes, todos. Pero no todos eran regenerados, sino muchos eran meros profesantes. Oh, amados hermanos. Por eso nuestro Señor dice, si alguno quiere venir, cuando lo seguían al Señor, varios, Nuevo Testamento, el Señor voltea, un montón, miles le seguían, y el Señor le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere ser verdadero cristiano, niegues a sí mismo, y tome su cruz cada día, porque cada día va a sufrir cuando usted mortifique sus pecados. Cuando usted quiere obedecer a Dios, cada día. Mire, no lo estamos inventando, amados hermanos. El profeta Jeremías lo decía. En los días de Josías, incluso en Jeremías 5:20, él dice, anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Mire lo que anunciaba. Y uno diría, pero la gente está celebrando la Pascua. No, Dios dice a través de Jeremías, pueblo necio y sin corazón. Qué tremendo, qué tremendo. Pueblo necio y sin corazón.
no tiene afecto por Dios, no tiene afecto por su palabra, no tiene afecto por Cristo, no ama a Cristo, no ama la santidad, ama su pecado, no aborrece el pecado. Pero están celebrando todo. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, tiene ojos físicos, pero no ve las cosas espirituales. ¿Cómo es eso? Tiene ojos y no ve. Que tiene oídos y no oye, tiene oídos, pero no oye las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque necesita tener un corazón regenerado para que entienda las cosas espirituales y para que vea las cosas espirituales. Porque el que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, solamente puede ver las cosas espirituales alguien que ha nacido de nuevo. Y esto que dice Jeremías, lo vemos en el Nuevo Testamento. Porque dice el Señor Jesucristo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Era juicio, amados hermanos, las parábolas. Y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué el Señor Jesucristo las da por parábolas? ¿No era mejor decirle directamente? No, yo les hablo por parábolas, porque oyendo no oyen. Porque viendo no ven. Y el apóstol Pablo también dice en Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los escogidos, mira, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios les dio, dice. ¿Cómo que les da Dios? ¿Es malo Dios? No, lo deja en su pecado, lo deja, le quita de su gracia y ahí la persona que no quiere saber. ¿Cuánto cuidado y temor debes tener estas cosas, amigo, amiga? Si tú no quieres convertirte, si quieres seguir en tu pecado impenitente, sigues a pesar de que vez tras veces te predica, no va a ser que Dios te deje en eso, quite su gracia y nunca más se puede abrir tus ojos espirituales. Esto que hemos leído es endurecimiento judicial. Hay personas que están endurecidas judicialmente en esta tierra, solo Dios lo sabe. Que no hay más oportunidad. Miren, aquí está. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y Jeremías dice esto, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Versículo 22, Jeremías 5, en los tiempos de Josías, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os adentraréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. No hay temor de Dios en sus corazones, Romanos capítulo 3. No hay temor de Dios. Si quiere usted seguir, ya que termine la prédica para seguir haciendo mi vida. No hay temor de Dios. No hay conocimiento de Dios. No hay amor por Dios. Versículo 23, Jeremías sigue predicando en tiempo de Josías. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Y usted mira, pero ¿no celebraron la Pascua? Toda la gente, ancianos, adultos, niños, mujeres, hombres, todos son creyentes. Dios dice, tiene corazón falso y rebelde. ¿Quiénes de aquí tienen corazón falso y rebelde? Yo le digo esto para que usted se examine, se escudriñe y una vez se vuelque a Dios, de una vez por todas a Cristo. Esa es la intención por la cual lo decimos. Pero mire lo que el Señor dice de ese pueblo. En su gran mayoría tiene corazón falso y rebelde, corazón falso. El problema está en el corazón, no este corazón físico, sino el corazón que es el centro. En la Biblia nos habla de un corazón que es el centro de las emociones, afectos y entendimiento del ser humano. Es como si nuestra alma tuviera un corazón, algo así. De ahí brotan todo. De ahí brotan las maldades. Del corazón brotan, salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, dice el Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Estaría Josías alegre celebrando la Pascua? Sí. ¿Los regenerados estarían alegres celebrando la Pascua? ¿Los no regenerados estarían también alegres celebrando la Pascua? Sí, también alegres. Pero como había un problema en el corazón, tal vez pensarían ellos, ¿no? En mayor y menor grado, ¿no? ¿Ya cuándo termina esto? Ya van a hablar ahora seguro sobre el libro de la ley, más mandamientos, más oraciones. ¿Por qué tantos holocaustos se están despreciando? Tantos animales, mira, todo el cerro grandote se podría comer la gente. Como, ¿quién pensó así? Judas Iscariote, ¿recuerdan? Miren, de igual manera. Pero había algo más profundo. No miraban a Cristo detrás de esas cosas. No miraban al Mesías.
Tenían ojos y no veían espiritualmente. Amados hermanos. Por eso nuestro Señor sigue 24, Jeremías 5. Y no dijeron en su corazón, ahí está apuntando el problema del corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, castigo que le vendría a la nación de Judá. Y pasaron unos años después de que murió Josías, y les vino la noche, como se dice. Eran oidores y no hacedores, Jeremías 11:6. Jehová me dijo, dice Jeremías, ahí miren los tiempos, celebraban. Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres. Amados hermanos, miren, solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. A medida que la gente era impía y no quería saber nada de Dios, Dios misericordioso, benigno, lo que hacía era enviar sus profetas, Jeremías, Hulda, Sofonías y muchos más profetas en quien no se refiere en la Biblia, para decirles, amonestarles, desde temprano, sin cesar, hasta el día de hoy, dice Jeremías 11, diciendo, oíd mi voz. Y es lo que se te dice ahora, amigo, amiga. Pero ¿qué es luego que dice Jeremías? Versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por favor, escucha. Este es un asunto externo, no es que ahora me voy a proponer, ahora sí congregar. No, el tema es tu corazón, arrepiéntete, corre a Cristo, ahí recién tú querrás hacerlo. Reconoce tu pecado, por favor. Mire lo que el Señor le dice a estas personas por medio de Jeremías. Pero no oyeron ni inclinaron su oído antes, o sea, por el contrario, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Mi corazón me imagina que Dios está en todos lados, así que bueno, desde la casa nada más voy a escuchar un sermón. Mi corazón se imagina que todos los caminos conducen a Dios. Así que Cristo no es el único. Mi corazón se imagina que soy buena persona. No necesito de Cristo, no necesito de Dios, no necesito su palabra, no necesito la Biblia. Mi corazón se imagina que yo soy autosuficiente. No necesito arrepentirme ahora. Será mañana, pasado, el siguiente año. Pues. Mi corazón se imagina que llegaré a viejo. Ya cuando sea viejo va a buscar al Señor. Las cosas religiosas para los viejos. El malvado corazón, dice Dios, que es engañoso más que todas las cosas, te está engañando. Te engañó el corazón. Si tú terminas esta reunión y sigues con tu corazón, te está engañando. Si tú sales de esta reunión y dices, sí, yo soy buena persona, no hay problema. No, soy bueno. No soy tan malo como el sicario, como el asesino. No, soy bueno. Yo no hago mal a nadie. Tu corazón te está engañando. Es un malvado corazón. Semana tras semana muchos estamos aquí. Muchos vienen obligados tal vez, otros de vez en cuando, otros de compromiso, otros, ¿qué dirán? Otros para aprender nada más, pero no para aplicar. Pero todos tienen corazones regenerados, es la pregunta aquí. Les rogamos que se arrepientan verdaderamente de sus pecados y vayan a la única cura, que es Cristo, de quien se hablaba en todos los sacrificios que hemos leído hace un momento, de una manera resumida. Solo así querrán obrar para Dios. Muchos estaban en la fiesta de la Pascua celebrando, pero muchos estaban ahora de ahí en el infierno. Muchos. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Decía versículo 19. Alguien podría decir, ¿para qué tanta reforma si iba a venir los juicios de Dios? ¿Para qué tanto se esforzó Josías? ¿Por qué tanta reforma? ¿Para qué? Bueno, por dos cosas. Los piadosos querían obedecer independientemente de lo que les iba a venir. Segundo, era necesario que se reforme, porque de los hijos y de los hijos de los hijos que iban a pasar luego al exilio en Babilonia, tenía que mantenerse, ¿qué cosa? La fe. Tenía que mantenerse la fe intacta. Muchos seguramente apostataron, muchos se desviaron, muchos dejaron, y eso lo vamos a ver también en la palabra del Señor. Pero el Señor siempre tiene un remanente. Dice en Jeremías 23, mismo profeta Jeremías le estoy trayendo de los tiempos de Josías.
Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Un remanente. ¿Qué es un remanente? No es todo, ¿verdad? Es un remanente de mis ovejas. O sea, es por gracia. Dice, yo haré. No porque somos inteligentes, estamos en el camino del Señor, amados hermanos. De todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová. Cuando el profeta dice, he aquí, se está mandando a estos tiempos, amados hermanos. Cuando usted vea los profetas, y vea usted, he aquí que vienen días, y usted lee ahí, entonces está remontando el profeta en su visión al futuro, a lo que pasa en estos tiempos. Vienen días, aquí estamos, hermanos. ¿Qué cosa? En que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey Cristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, ya estamos estos días, será salvo Judá e Israel. ¿Cuál Israel? El Israel espiritual. Porque no todo lo que desciende de Israel es israelita. No es judío el que es en el exterior, sino en el interior. Está. Habitará confiado. Estamos confiados, amados hermanos, celebrando, por decir así, la fiesta de los tabernáculos. Bajo el abrigo de Dios, bajo las alas del Altísimo. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque no es nuestra justicia, la justicia de Cristo. Y no se quedó conforme Josías. Josías siguió reformando. Segunda Reyes 23-24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. ¿Quién introdujo a los encantadores, adivinos y terafines? Encantadores. ¿Quién trajo ahí a estos adivinos? Y todavía quedaron hasta este tiempo. ¿Qué hizo Josías? Barrió. ¿Qué tenían que hacer con los adivinos? Quitarle la vida. Mire, amados hermanos. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Quitó todas las abominaciones. Si la gente decía, a mí me gusta esto, no preguntó si la gente quería. A ver, vamos a llevarlo a votación. Nada, no esperó. En obediencia a Dios, amados hermanos. Y así nosotros estamos llamados a quitar toda abominación en nuestras casas, en nuestras familias y en la iglesia local, a reformar la iglesia, a reformar nuestras familias. En el versículo 25 de Segunda Reyes 23 dice, no hubo otro rey antes de él. No hubo otro rey antes de él, escuche usted, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Él sí tenía un corazón regenerado. De toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Es clarísimo el mensaje. Así que Josías es un gran ejemplo para nosotros, amados hermanos. Es un gran ejemplo. ¿Y qué hizo? No se quedó con ninguna abominación. Así nosotros tenemos que ser ajustados, apegados a la adoración que Dios ha regulado en las Escrituras, en la iglesia, o con los pecados o cosas o inmundicias que puedan ver en la familia, en nuestros hijos. Sí, como Él reformó. Con todo eso, dice, escuche, versículo 26, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Pero Manasés ya había sido salvo, ¿no? ¿Estaba en el cielo cuando Dios dice esto? Sí, estaba en el cielo. Pero había tenido tropiezo. Pero él se salvó. Miren, cuánta enseñanza hay aquí. Nosotros podemos ser salvos, padres de familia, pero por nuestro pecado nuestros hijos pueden aprender y se pueden perder. O pueden ser, nosotros podemos ser tropiezo para los nuestros. Miren cuánto cuidado. Pero dice, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Y claro que era pecado de Manasés, pero también era pecado del pueblo. No se quita el pecado del pueblo. El pueblo también quería seguir pecando. Ya lo vamos a hacer en la siguiente prédica. Y dijo Jehová, versículo 27, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Por favor, yo les ruego,
Nos hemos expuesto a la palabra del Señor. Nos hemos expuesto a la persona y la obra de Cristo. Vayamos de una vez corriendo, arrepintiendo de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores delante de Dios, clamando en este día por perdón de pecados, clamando al Señor porque nos perdone y enmendemos nuestras vidas y no sigamos nuestro camino de impiedad, porque si no el ardor de la ira de Dios no se va a apagar y por eso hay un castigo eterno justo delante del Dios infinitamente santo, justo y bueno y amoroso. Por favor, oremos al Señor.